está conectado. Buenos días, delegadas, delegados, profesorado y miembro de la presidencia. Les doy la bienvenida a la 8ª sesión autonómica de Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Yo soy Lucía Mirete Perea, la presidenta de esta sesión, y primero me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Valencia por cedernos el espacio para realizar este acto inaugural y, por supuesto, a la Asociación MEP España por hacer esta sesión posible. En la mesa presidencial me acompañan Ramón Rodríguez Magán, el presidente de la Asociación del Modelo de Parlamento Europeo España, y Julia Climent Monzón, la tercera teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento de Valencia. Para comenzar, le doy la palabra a Ramón Rodríguez Magán, el presidente de la Asociación del Modelo Europeo de Parlamento de España. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta de la 8ª sesión autonómica de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Modelo de Parlamento Europeo. Señora Julia Climent, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejala de Patrimonio, si no recuerdo mal, de este ayuntamiento, profesorado, invitados, señoras delegadas, señores delegados del Modelo de Parlamento Europeo. Bienvenidos, buenos días. La verdad es que tengo que reconocer que me encuentro especialmente emocionado e impactado porque este inicio e inauguración del MEP, del programa MEP de 2025, lo hacemos en este escenario tan privilegiado que tenemos ahora mismo. Un escenario que está acostumbrado a acoger eventos muy especiales de la ciudad de Valencia, me consta, como valenciano, y que hoy nos ha abierto sus puertas por gentileza del Ayuntamiento y gracias al trabajo y al interés y al compromiso de Julia Climent como teniente de alcalde. Es cierto que este tipo de actos, cuando se hacen en un espacio como este, tienen una solemnidad y un empaque especial difícil de calibrar. Y en este caso yo creo que no podíamos encontrar mejor escenario para inaugurar esta sesión parlamentaria que el que tenemos, el de la ciudad de Valencia. Por tanto, muchas gracias a nuestro ayuntamiento. Julia, un detalle muy especial que se ha tenido con este programa educativo, el que tengamos esta sala abierta en exclusiva para nosotros. Para nosotros, para Grupo Sorolla Educación, que es la entidad que represento y que lidera esta sesión parlamentaria y esta sesión del Modelo de Parlamento Europeo, pues el contar con el apoyo de la Administración Pública Municipal en este caso y esta Casa de los Valencianos y las Valencianas, que es donde nos encontramos, pues es un orgullo y un motivo enorme de satisfacción. Bien, dicho esto, me centro un poco en lo que es el programa. Este año, además, estamos de aniversario en el programa porque cumplimos 25 años, que no es poco, cumplir 25 años de implantación en España a escala nacional, evidentemente, de un modelo educativo, un modelo como es el Parlamento Europeo, aunque en el caso de la sesión autonómica esta es la octava edición. La verdad es que año a año se me agotan los adjetivos, se me agotan los epítetos a la hora de calificar y de hablar de este modelo. Tengo que intentar renovar un poco, porque evidentemente ya son muchos años de ver la experiencia de un acto inaugural como este y me es difícil ya encontrar palabras que lo puedan definir. En Grupo Sorolla Educación siempre lo hemos tenido muy claro. Siempre hemos pensado que tenemos que estar organizando y liderando este tipo de actividades educativas y también hemos tenido muy claro que debemos seguir formando parte de la Asociación MEP España, que es la que lidera este programa en todos los rincones del país y la que permite, por tanto, que se desarrolle un programa educativo que se puede resumir en sus objetivos de una forma muy fácil, muy sencilla. Que nuestro alumnado, ustedes, señores delegados, señoras delegadas, permítanme que ya respete el protocolo y me dirija a ustedes así, de este modo, que nuestro alumnado, ustedes puedan vivir la experiencia de un Europarlamento como el que vamos a constituir durante unos días aquí en Valencia, que ustedes puedan acercarse a algo más, al mundo real de la acción política y de los valores democráticos que rigen nuestra sociedad. En definitiva, que ustedes, señores delegados, señoras delegadas, puedan descubrir
el potencial y el talento que tienen todos ustedes para enfrentarse a la oratoria, para enfrentarse al debate, para enfrentarse a la búsqueda del consenso, a la escucha activa y sincera ante los demás delegados y delegadas. Siempre presumo de que el MEP va a ser un hito en su formación académica y personal, la de ustedes. Siempre pienso que va a constituir una experiencia inigualable en su formación como estudiantes, en su formación en valores democráticos y en acercamiento a Europa, a la Europa en la que vivimos, a la Unión Europea de la que formamos parte. Y siempre lanzo un órdago del que no me he tenido que arrepentir nunca hasta el momento, y espero que esta vez también sea así. Estoy seguro de que el MEP no les va a defraudar, segurísimo. Hablaremos el lunes y me cuentan. En sus manos está presidencia, Lucía, tú como presidenta y tu equipo, y en sus manos está, delegados y delegadas, el que sean capaces de ejercer la acción política desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista solidario, política y solidaridad. Pensando siempre en la ciudadanía que se beneficiaría supuestamente de sus decisiones. Para eso está la acción política. Pensando siempre en la búsqueda constante de consensos, en la construcción de puentes de entendimiento. Pensando siempre en eso. Pensando siempre en el interés del colectivo por encima de las individualidades, por encima de las ideologías. En definitiva, pensando en encontrar soluciones para los problemas que esta sociedad española y europea tiene, nos toca vivir, y de ellos 4 los tienen ya en la mesa para encontrar propuestas, ideas en estos 2 días y medio de trabajo del MEP. Tienen mucho trabajo por delante, evidentemente, así que les pido que sean atrevidos, que dejen los nervios en casa, no sé si ya lo han conseguido, que entren en las comisiones parlamentarias esta misma tarde con ganas de aportar, con ganas de crear, con ganas de mejorar su ciudad, su país y su Europa. Ustedes, señoras delegadas, señores delegados, han venido preparados, muy preparados, para dar lo mejor de sí mismos. Háganlo. Háganlo. Sin timidez. Aquí les espera un aprendizaje diferente, sin materias, sin asignaturas, sin exámenes. Esto es otra forma de aprender, pero tan interesante o más que cualquier otro. Estoy seguro de que lo van a aprovechar y que serán capaces de exprimir su talento y dar lo mejor de sí mismos para encontrar la piedra filosofal que les permita dar solución a los 4 problemas, difíciles, por cierto, de afrontar. El lunes, cuando nos veamos en la Asamblea, en les Corts Valencianes, todos y todas seguro que se sentirán ganadores en este MEP. Y el profesorado seguramente podremos entonar esa frase que tanto nos gusta de forma rotunda y es misión cumplida. Y nos iremos orgullosos a recuperar nuestro día a día en nuestros centros educativos a partir del día siguiente. Así que, señores delegados, señoras delegadas, disfruten del MEP y mis mejores deseos para esta sesión parlamentaria. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras. Ahora es el turno de Julia Climent Monzó, tercera teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias. Presidente de la Asociación MEP, querido Ramón. Presidenta de la 8ª sesión autonómica del modelo de Parlamento Europeo, Lucía Mirete. Alumnado y profesorado, participante, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, yo quisiera, en nombre y en representación de nuestra alcaldesa, de María José Catalá, y también de la Corporación Municipal, al completo, por supuesto, pues darles la bienvenida a nuestra ciudad, pues a todas aquellas personas que venís de fuera, de Valencia, que venís de Castellón, de Alicante y de Murcia, ¿verdad?
Así que bienvenidos, bienvenidas a todos a la ciudad. Y por supuesto también a todos los presentes, porque también hay gente aquí de Valencia, a todos daros la bienvenida a esta casa, ¿no? Al Ayuntamiento de Valencia. Para nosotros deciros que es un placer y que es una alegría que estéis hoy aquí, de verdad, en esta sala noble. El presidente hacía referencia a ella. Esta es la sala donde ocurren los acontecimientos importantes de la ciudad, ¿no? El Salón de Cristal. Y por lo tanto, cuando Ramón me habló de esta iniciativa, de que se iba a celebrar en Valencia, hace ya unos meses, yo creo que fue por el mes de octubre, pues hablamos y le dijimos, es que tenéis que venir al ayuntamiento, ¿no? O sea, la sesión inaugural, el acto inaugural tiene que ser en el ayuntamiento, en la casa de la ciudad, porque nos parecía importante, ¿no? Y además estábamos muy interesados y, como digo, muy contentos, muy alegres de que podáis estar aquí disfrutando de este espacio que es el espacio de todos, ¿no? Así que bienvenidos a esta casa, a este acto inaugural de la 8ª sesión autonómica del MEP. Un programa educativo que es referente, ya 25 años, madre mía, casi nada, ¿no? Que nos parece un modelo de aprendizaje, pues sin duda, extraordinario. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación también al Grupo Sorolla Educación, que también es un referente para nosotros en la ciudad, el sector educativo de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Gracias al Grupo Sorolla, como digo, por acoger en Valencia este programa tan consolidado, dirigido a fomentar en los jóvenes esa conciencia, ¿no?, de ciudadanía europea y de la cultura de lo que es el debate parlamentario constructivo, porque, como bien decías, Ramón, tiene que ser siempre constructivo. Esto creo que es algo muy importante que tenemos que subrayar. Nosotros estamos convencidos que esta es una excelente experiencia educativa, especialmente práctica y muy interesante, que permite a los estudiantes investigar, ¿no?, sobre la actualidad europea, presentar propuestas y convertirse en definitiva pues en eso, ¿no?, en europarlamentarios por unos días y conocer el funcionamiento de las instituciones europeas, de la Comisión, entiendo, del Consejo y del propio Parlamento Europeo, sus dinámicas de trabajo, sus procedimientos, sus procesos, y que culminan, ¿no?, en esa aprobación de las normas europeas, que al fin y al cabo pues son de aplicación al día a día, ¿no?, a nuestro día a día. Durante estos días he leído que vais a tener la oportunidad, ¿no?, de recrear y de vivir auténticas sesiones parlamentarias en las que debatir y también intentar desde el diálogo siempre y el entendimiento pues alcanzar consensos, ¿no?, que es lo importante en política, alcanzar siempre consensos. Y además sobre cuestiones que son trascendentales, por lo que he visto en el programa, estrategia energética, acuerdos en materia de política migratoria, también promoción del arte, de la cultura y algo también muy importante hoy en día, que es la garantía de libertad y de pluralidad en los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, yo creo que es una experiencia única, ¿no?, para poder conocer y entender pues, todo lo que la Unión Europea, al fin y al cabo, nos aporta, ¿no? Yo soy una convencida y una defensora de la Unión Europea. De hecho, hace ya muchos años, venía hacia aquí y estaba contando cuántos años hacía que tuve la gran oportunidad de trabajar en la Comisión Europea gracias a una beca que me dieron. Y yo creo que aquello fue una experiencia para mí, como decía Ramón, iniciativas como esta o experiencias, ¿no?, en el extranjero, pues que marcan un antes y un después en tu vida y que te hacen ver, ¿no?, lo que es la política, las instituciones públicas en general de una manera diferente, ¿no?, tener esa visión amplia. Y yo, estoy ya haciendo un paréntesis, os animo a que si tenéis este tipo de experiencias y ya os entra el gusanillo, ¿no?, de conocer pues cómo funcionan las instituciones europeas, estoy convencida de que hay, ya no sé, yo hablo de hace 20 años, pero seguro que actualmente hay muchísimos más programas, ¿no?, de posibilidades de trabajo allí en las propias instituciones que seguro que son muy interesantes para todos. La iniciativa de hoy, como digo, os da esa oportunidad única, ¿no?, de conocer el sistema democrático, el progreso, el desarrollo social y económico, que yo creo que va a ser fundamental y que va a marcar un antes y un después en vuestra formación. Desde el Ayuntamiento, pues ¿qué os deseamos a todos los participantes? Lógicamente, que aprovechéis al máximo esta experiencia. Yo creo que es una oportunidad única. De hecho, a mí me dais un poco de envidia sana. Ya me hubiera gustado a mí hace, pues, no sé, 25 años poder tener una oportunidad como esta, ¿no? Yo creo que es algo innovador y realmente, pues bueno, digno de resaltar y de poner en valor.
Es una oportunidad muy positiva, como digo, aprovechadla para vuestra formación y también para vuestro enriquecimiento personal. Os deseamos mucha suerte, os deseamos mucho ánimo, de verdad, para ir superando esas distintas fases, ¿no?, que vais a tener que hacer durante el programa y llegar a esa sesión nacional en el Congreso de los Diputados o incluso ya a otras sesiones posteriores internacionales. Y por último, y puesto que estamos en el Ayuntamiento de Valencia, ¿no?, en la casa de la ciudad, yo también os animo, y estoy seguro que en el programa pues, en algún momento lo han tenido previsto, ¿no?, a dedicar una pequeña parte, porque supongo que tenéis mucho trabajo, pero al menos una pequeña parte a disfrutar de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad que es una ciudad única, que tiene muchísimo que ofrecer, una ciudad que une muchas cosas, lo tradicional y también lo más moderno, y sobre todo una ciudad acogedora, siempre acogedora. Valencia siempre ha sido una ciudad muy acogedora y que os espera a todos con los brazos abiertos. Así que, en fin, no sé, bienvenidos, bienvenidas, muchísimo éxito, muchísima suerte en estos debates y muchas gracias. Que disfrutéis de la ciudad. Muchas gracias, Julia. Ahora es el momento de darle la palabra a los verdaderos protagonistas de esta sesión. Iré nombrando a las delegaciones y el portavoz tendrá que salir al atril a pronunciar su discurso. En primer lugar, Luxemburgo. Buenos días, Presidencia, delegados, profesores y organizadores del modelo de Parlamento Europeo. Soy Pablo Matecruz y en representación de la delegación de Luxemburgo quiero en primer lugar agradecer a todas aquellas personas que han permitido que tenga lugar este debate, el cual, sin ninguna duda, será una fuente de enriquecimiento, tanto a nivel personal como en materia de aprendizaje. También me permito agradecer en nombre de todos los aquí presentes a las Cortes de Valencia por acogernos para llevar a cabo este proyecto. Y sinceramente espero que todos seamos capaces de disfrutar de manera genuina lo que significa la experiencia. Que podamos mirar atrás y estar orgullosos de lo que este fin de semana vamos a demostrar. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que participar en el modelo de Parlamento Europeo no es un honor, sino que es un privilegio. Un privilegio que sin ninguna duda hemos de aprovechar. Y si bien puede que este debate requiera de mucho esfuerzo, un gran empeño y dedicación, todo esto es bien merecido, ya que gracias a esta experiencia podremos crecer y mejorar, no solo de manera individual, sino como conjunto, como unidad, lo cual será un elemento imprescindible en el futuro de Europa. Además, los temas que se tratarán a lo largo de todos estos días, a través de las 4 comisiones, no son temas tribales, sino que son temas del momento, temas que no han de ser pasados por alto, temas en los cuales hemos de ser cultos y estar informados, ya que de ellos dependerá el futuro de Europa y, por ende, el de nuestra sociedad. Un conocimiento amplio en cuestiones energéticas, culturales, migratorias y en términos de libertad de información es y continuará siendo imprescindible para llevar a Europa hacia un futuro próspero y adaptado a la época en la que nos encontramos. Por ello, debatir sobre estos temas es importante, no solo para reflexionar, sino también para proponer mejoras, como haremos en los próximos días mediante nuestras resoluciones. Gracias de nuevo a los organizadores por darnos la oportunidad de ser los dueños de nuestro futuro. Gracias por darnos la oportunidad de desarrollar nuestro pensamiento crítico, que nos permitirá armarnos ante el futuro de incertidumbre que nos espera, con problemas que ya empiezan a ser recurrentes en nuestra sociedad, como por ejemplo el cambio climático, la desinformación, los asuntos exteriores o la pérdida cultural, y que en el futuro seguirán por empeorar. Todo esto si hoy nosotros, como representantes de una gran porción de nuestra sociedad, la gente joven, las personas que serán los habitantes de ese futuro de incertidumbre, hoy, durante este fin de semana, no hacemos nada y no exponemos nuestras ideas de mejora. Con esto finalizo, pero no sin antes invitarlos a que hagan una reflexión sobre todo lo aquí mencionado, ya que como Margaret Whaley, una importante oradora estadounidense, una vez dijo, sin reflexión vamos a ciegas en nuestro camino, creando más consecuencias no deseadas y sin lograr nada útil. Muchas gracias, Presidencia, delegados y profesores. Pablo Matecruz, Delegación de Luxemburgo. A continuación, Estonia.
Buenos días, es un honor para mí y para el equipo que represento, Estonia, estar hoy aquí, junto a ustedes, en esta ceremonia de inauguración, donde jóvenes como nosotros tenemos la oportunidad de expresar nuestras ideas y visiones sobre temas que actualmente nos están afectando a todos. A mis 16 años me siento emocionado y un poco nervioso, pero sobre todo me siento agradecido por la oportunidad de participar en este acto tan importante. Mis expectativas para esta sesión son muy altas. Espero que podamos contrastar opiniones, escuchar diferentes perspectivas y, sobre todo, aprender unos de otros. Creo firmemente que el debate es una herramienta muy útil y muy poderosa, que nos permite no solo defender nuestras ideas, sino también cuestionarlas y enriquecer, sobre todo, nuestro pensamiento crítico. Estoy ansioso por escuchar las voces de mis compañeros y ver cómo nuestras ideas pueden entrelazarse para formar un futuro mejor, que es nuestro principal objetivo. En cuanto a mi visión de la Unión Europea, la veo como un proyecto valioso y, sobre todo, necesario. Esta representa la unión de diversas culturas, lenguas y tradiciones. Esta es un ejemplo de cómo la cooperación puede superar las diferencias. Sin embargo, también reconozco que esta enfrenta desafíos significativos como son la migración, las tensiones políticas internas y el cambio climático. Creo que es fundamental que los jóvenes como nosotros participemos activamente en la construcción de una Europa más inclusiva, sostenible y justa. El futuro de esta dependerá directamente de nosotros y de nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar. Debemos ser valientes y creativos en la búsqueda de posibles soluciones para los problemas a los que nos estamos enfrentando. Por eso, la tecnología, la educación y la participación ciudadana serán herramientas clave para crear la comunidad que merecemos y así progresar en conjunto para guiarnos a un mundo mejor. Así que, mientras comenzamos este acto, les invito a todos a abrir sus mentes, sus corazones. También les invito a cuestionar, a imaginar y a soñar todo lo que podemos lograr si unimos nuestras fuerzas. ¿Qué papel jugará nuestra generación para la construcción de una Europa más inclusiva y sostenible? De acuerdo, esta es la pregunta que nos debe guiar en el día de hoy. Al hablar de algo tan grande como lo es el Parlamento Europeo, quizás algunos de nosotros nos sintamos muy pequeños, como si no tuviéramos poder sobre lo que sucede en esos pasillos tan lejanos a nosotros. Pero quiero decirles algo, todas y cada una de nuestras voces, aunque parezca que no escuche, realmente tiene un impacto. Lo que hoy pensamos, lo que hoy sentimos, puede ser el principio de un cambio real. Muchas gracias. Suecia. Honorables Patronato y Presidencia, distinguidas delegaciones y estimados invitados. Buenos días, soy Alba María, portavoz de la delegación formada junto a mis compañeras Pilar, Gabriela y Genevieve. La mentalidad que nos gustaría mantener y promover durante este debate es la resolución justa de problemas, desde el respeto y la unión, haciendo honor a las palabras que hace 75 años Robert Schuman pronunció. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. También consideramos vitales valores como la superación o el pensamiento crítico y la gran importancia de tener un espacio en el que poder alzar la voz, aclarar cuestiones, fundamentar decisiones y desarrollar las habilidades de comunicación. En 2025 se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y 40 de la introducción de la bandera de la Unión como símbolo común para alcanzar un mundo mejor. Tras una tormenta de ideas y una gran labor de investigación, mi delegación concluyó que los problemas planteados se deberían resolver del siguiente modo. Para lograr un mercado energético único, menos dependiente del exterior, se requiere invertir en infraestructuras que conecten diferentes países con proyectos comunes de renovables y la implementación del hidrógeno verde. La Unión debe proteger el desarrollo cultural de los países europeos por 3 razones: economía, precariedad laboral y protección del patrimonio, un factor importante para la identidad e historia construidas por artistas, músicos e escritores. Se cumplen 40 años del Acuerdo Schengen, por lo que la colaboración con los países de origen y tránsito de migrantes y refugiados es esencial para abordar las causas profundas: pobreza, conflictos, cambio climático o gobernanza deficiente. Deben fomentarse acuerdos estratégicos que desarrollen estas regiones, requerir un control fronterizo eficiente y colaborativo con los países vecinos, priorizando la seguridad y respetando los derechos de estas personas. La libertad de información por los medios de comunicación es algo innegociable. Recordemos la polémica en plena Dana por el control de Radio Televisión Española por parte del Gobierno. Se debe mantener neutralidad y objetividad.
las demandas estratégicas contra la participación pública son un ataque a la libertad de expresión. ¿Un ejecutivo está moral y éticamente capacitado para decidir unilateralmente qué es un pseudomedio o un bulo, no respetando así la separación de poderes? Se cumplen 75 años de la Convención Europea de Derechos Humanos, donde Rafael Glucksmann, presidente de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión, en particular la desinformación, citó el mito del fin de la historia de Francis Fukuyama de 1989. Este consiste en que la historia terminó con la caída de la Unión Soviética y el supuesto triunfo evidente de Occidente. Sin embargo, si le estallan dos guerras del Golfo, derriban las Torres Gemelas o son hundidos en la mayor crisis financiera de la historia moderna, lo más probable es que se viva en un perenne estado de paranoia. Glucksmann concluye que, convencidas de que no tenían enemigos, las élites europeas han demostrado una desconcertante ingenuidad y una frivolidad culpable. Esta comisión, creada para acabar con esta indolencia, ha trabajado para despertar a Europa y que nuestras democracias aprendan a defenderse. Delegada Alba María Zaragoza Dam, Complejo Preuniversitario Mascamarena. Muchas gracias. Croacia. Buenas tardes. Primero de todo, desde la delegación de Croacia, nos gustaría agradecer a la señora presidenta por esta oportunidad. Algunos de ustedes se habrán levantado hoy con pereza, otros con ilusión. Algunos tal vez no hayan pegado ojo en toda la noche. Y todo por estar aquí en este preciso instante. Todo por nuestro objetivo. ¿Pero qué es un objetivo? Un objetivo es mucho más que una simple meta que debemos alcanzar. Es la chispa que enciende nuestra llama, lo que nos impulsa a trabajar día tras día por lo que queremos, por el mundo en el que vivimos. Un mundo que, queramos o no, necesita la ayuda de sus futuras generaciones. Generaciones libres, independientes y capaces de pensar por sí mismas. Necesitan nuestra ayuda. Hoy nos reunimos aquí para abordar temas de vital importancia para la identidad de la Unión Europea. Estos aspectos no solo reflejan nuestra manera de ser y actuar, sino también la manera en la que el resto del mundo nos percibe. Desde la autonomía energética hasta la pluralidad de los medios, pasando por la cultura y el arte y la migración, son retos a los que la sociedad europea se tiene que enfrentar hoy en día. Los jóvenes de hoy en día somos como aquel valiente Teseo que se adentró en el laberinto para salvar a los jóvenes atenienses de las fauces del salvaje Minotauro. Sirvámonos del libro de Ariadna que representa este encuentro para enfrentarnos a nuestro propio monstruo, que no es más que los retos a los que nos enfrentamos día tras día para conseguir salir de este laberinto. ¿Estamos dispuestos a que nos frenen? Nosotros, los jóvenes europeos, debemos trabajar unidos para enfrentarnos a estos desafíos y alcanzar nuestros objetivos, siempre desde la unidad, trabajando como miembros de un cuerpo en el que es importante hasta la más mínima célula, donde todos somos diferentes, pero todos necesarios. Ese es el propósito de este encuentro, aportar soluciones, discutirlas, analizarlas y salir de aquí con propuestas efectivas para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos, asegurándonos de que todas las voces sean escuchadas, siguiendo los pasos de los ilustres maestros clásicos de la retórica y la oratoria como Aristóteles y Platón. Quiero finalizar agradeciendo a todos los organizadores, así como a todos los delegados y delegadas por participar en este gran acto, por su esfuerzo y compromiso en este debate por nuestro futuro, por nuestros objetivos. Muchas gracias, señora presidenta. Austria. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Llago y hoy estoy aquí como representante de la delegación de Austria, que es parte del Instituto Comenius Centro Educativo. Antes de nada, quiero agradecer a toda la organización que ha hecho todo esto posible y que sin ellos no podría ser. Y podríamos... podemos aquí compartir nuestras ideas y preocupaciones sobre el futuro de Europa que nos depara. En nuestro centro hemos vivido esta experiencia como mucho más que una simple actividad de clase. Hemos aprendido y hemos mejorado como personas, ya que hemos aprendido a escuchar las diversas opiniones aunque no estemos de acuerdo y a respetar nuestras opiniones y a defender nuestros argumentos con ideas sólidas y lógicas, siempre desde el respeto y el diálogo. Para nuestra delegación, esta ocasión es una oportunidad única, ya que aquí podemos expresar nuestras preocupaciones y querer conseguir un objetivo común en toda Europa.
Y los temas que trataremos estos días, como la autonomía estratégica, la cultura y la educación y los asuntos exteriores e interiores, son de vital importancia para el futuro que nos depara. Y creemos que únicamente trabajando desde los derechos humanos y los derechos medioambientales seremos capaces de encontrar una solución real y duradera para nuestra Europa. Por último, queremos desear toda la suerte a los equipos que se presentan aquí y que estamos seguros de que esta será una oportunidad única para todos e inolvidable. Muchas gracias. Chipre. Buenos días, soy la representante de la delegación de Chipre y, hablando de manera colectiva, tenemos el honor de participar en la 8ª sesión autonómica del programa Modelo de Parlamento Europeo. Como futuros ciudadanos del mundo, es nuestra responsabilidad integrarnos en el mundo actual, escenario en el cual se desarrollará nuestro porvenir. La manera en la que se ha desarrollado nuestra historia en el pasado ha dejado huella en el mundo actual, con heridas difíciles de cicatrizar. Los programas como este son el mejor ejemplo de que cuando hay voluntad, actitud y análisis profundo de la información, las soluciones a los problemas contemporáneos siempre son posibles. Nuestro deber como jóvenes, sin estar condicionados por intereses ajenos, es proponer ideas puras que forman la base del progreso y la evolución humana. El periodo de preparación del programa, si bien solo ha sido la etapa previa a una experiencia enriquecedora, ha servido de fuente de iluminación en temas cuya gravedad se desconocía a priori. Nos hemos dedicado a buscar posibles soluciones a los retos que nos plantea este siglo XXI, a poner en duda las reglas existentes que dan forma a nuestras sociedades, pero sobre todo hemos conocido y empatizado con distintas situaciones y circunstancias para poder ingeniar propuestas eficaces, como delegados y representantes honoríficos. La Unión Europea es un claro ejemplo de la importancia del apoyo de la soberanía y el sufragio universal a la hora de promulgar propuestas que aborden los intereses de la población. Teniendo su origen en una etapa posterior a conflictos mortíferos que liquidaron cualquier resto de paz y armonía en el mundo, la Unión Europea ha sido capaz de organizar a la población mediante medios democráticos, es decir, valorando las necesidades de las personas a nivel global, respetando sus tradiciones y teniendo en cuenta sus desventajas. En esta unión de países que forma Europa, el órgano del Parlamento Europeo, cuyo modelo simulamos en este programa, es digno de ser reconocido como un instrumento notorio para establecer el balance entre la suficiencia, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En un mundo en constante cambio, donde cualquier futuro es incierto, es crucial velar por el mantenimiento de la democracia y la participación del pueblo en sus decisiones. Un hito que tanto nos ha costado conseguir a lo largo de los siglos y que a día de hoy se encuentra amenazado. Esperamos que las sesiones de los próximos días, en las cuales compartiremos argumentos, debates, ideas y propuestas, den paso a la apertura colectiva de nuestras mentes hacia una mayor comprensión de la realidad del mundo. Confiamos en nuestra capacidad de enfrentarnos de manera ingeniosa y perspicaz a los retos que surjan para encontrar soluciones brillantes y efectivas, porque, estimados delegados y delegadas, el peso de la posteridad recae sobre nuestros hombros. Gracias. Eslovenia. Hoy es un día especial. Nos reunimos aquí no solo como representantes, sino como soñadores, como creadores de un futuro. Esto no es únicamente un acto inaugural, sino también es un recordatorio. Un recordatorio de que somos parte de algo más grande, un proyecto común llamado Unión Europea. Cuando pensamos en Europa, pensamos en diversidad. Pensamos en diferentes culturas, lenguas y tradiciones que, lejos de dividirnos, nos unen y nos enseñan y nos enriquecen. Pero Europa también es un espacio común de dificultades. Cambio climático, tensiones económicas, lucha por la igualdad, la justicia, los derechos humanos. Son problemas grandes y muchas veces parecen insuperables, pero también son oportunidades para que nuestra generación marque la diferencia. La participación en este programa nos ha permitido analizar la gravedad y la magnitud de esta responsabilidad. Hemos aprendido que las grandes ideas no surgen de la individualidad, sino de la colaboración. Cada
cada debate, cada intercambio nos ha enseñado a escuchar más allá de las palabras, a encontrar puntos en común incluso en las diferencias. Nuestras expectativas para esta sesión, por tanto, no podrían ser más altas. Queremos que sea un espacio donde no solo expresemos opiniones, sino que forjemos soluciones. Queremos que sea un diálogo abierto en el que la creatividad, solidaridad y empatía sean nuestras principales armas. Queremos que este ejercicio sea un reflejo de lo que deseamos para Europa. Una unión más justa, más solidaria y más preparada para el futuro. Imaginar el futuro de Europa es imaginar un continente en el que las fronteras no sean barreras, sino puntos de encuentro. Donde el progreso no signifique dejar a nadie atrás. Y en el que la digitalización y la sostenibilidad sean la clave para un desarrollo que respete tanto a las personas como al planeta. Hoy comenzamos un capítulo en el que nuestras voces cuentan. Este es el momento para ser valiente, para aportar ideas audaces, para construir puentes entre nuestras diferencias y transformar desafíos en oportunidades. Hoy seamos ambiciosos, pero también humildes. Seamos críticos, pero siempre constructivos. Seamos sobre todo el cambio que queremos para Europa. El futuro es algo que empezamos a construir desde ahora, aquí, juntos. No es algo que tengamos que esperar. Muchas gracias, Irene Pastor, representante de Eslovenia. Malta. Buenos días, soy Elías Martínez, portavoz de Malta, y es un placer dirigirme a ustedes en la inauguración de esta sesión en la que esperamos con mucho entusiasmo unos días amenos en los que tengamos la ocasión de crecer, de crear nuevos lazos, al mismo tiempo que logramos mejorar nuestra capacidad de conversar y aumentar así nuestro entendimiento de personas que tienen puntos de vista nuevos y diferentes a los propios, diferentes a los que solemos encontrarnos en nuestro entorno del día a día. A lo largo de estos días buscamos poder expandir nuestro intelecto, así como nuestro conocimiento del funcionamiento del mundo a través de la experimentación que supone el proponer soluciones imaginativas. Tenemos la intención de navegar por estos días con una actitud optimista y abierta, con el objetivo de alcanzar el fin de esta sesión con un sentimiento de satisfacción interna y logro personal. Durante la preparación de las reflexiones, hemos ampliado nuestro conocimiento en los respectivos temas y, aún sin haberlos puesto en práctica todavía, considero que ha sido una gran oportunidad de ampliar de explorar la complejidad de los problemas de hoy en día. Desde el día de su creación, la Unión Europea ha sido pionera en la creación de nuevas leyes, de nuevos decretos e innovaciones. Desde el satisfacer la creciente demanda de soluciones a los arduos problemas de la inmigración masiva, hasta la búsqueda sin descanso de ideas novedosas sobre fuentes energéticas renovables, con la finalidad de mejorar la sociedad. Lo que hace que no se pueda esperar otra cosa que un futuro muy bello y brillante para la Unión Europea. Y no podríamos sentirnos más ilusionados por formar parte de ello. Muchas gracias. Irlanda. Buenos días, soy Mireia Torres y vengo como portavoz del Centro Educativo Yensan. Venimos en representación de Irlanda. Los 4 integrantes estamos muy motivados por participar en esta actividad tan enriquecedora e interesante y de poder debatir sobre temas de actualidad en espacios como el Ayuntamiento de Valencia o en las mismísimas Corts Valencianes. Nos hemos documentado y hemos investigado en profundidad para poder preparar nuestros ensayos y esperamos poder realizar una aportación positiva y original a las distintas comisiones. Con respecto al encaje de la Unión, a lo largo del curso hemos estado trabajando en el modelo de Parlamento Europeo, donde estudiamos ampliamente la Unión Europea, sus componentes, sus órganos y sus funciones principales, entre otras. Asimismo, compañeros que han participado en ediciones anteriores a esta
nos han animado a asistir, a participar y a disfrutar de estos momentos de diálogo, reflexión y de debate con todos vosotros. Todos los ciudadanos de la Unión Europea somos corresponsables de nuestro destino común y por ello tenemos el derecho y el deber de participar en sus instituciones. Y más aún los que estamos hoy aquí, los jóvenes. Debemos tener un papel protagonista en los temas más relevantes que van a definir nuestro futuro. La Unión Europea se enfrenta y se enfrentará a grandes retos que pueden poner en peligro sus fundamentos y su soberanía. Por ello es que es imprescindible hacer lo que vamos a hacer hoy aquí. Los 4 temas que vamos a trabajar estos días, el control de la migración, los retos para la cultura y el arte, la autonomía estratégica energética y los medios de comunicación libres, van a afectar directamente a toda la sociedad y por ello es imprescindible que los jóvenes también nos involucremos. Así pues, estoy segura de que todos tenemos mucho que aportar al objetivo final. Pero antes de cerrar mi intervención, me gustaría invitaros a escuchar. Las opiniones de todos vosotros son muy valiosas y si todos escuchamos con generosidad y atención, saldremos de aquí habiendo aprendido mucho más de lo que sabíamos al iniciar esta jornada. Muchas gracias por vuestra atención. Portugal. Excelentísima Presidencia, distinguidos miembros de las delegaciones, señoras y señores, es un honor para nosotros dirigirnos a ustedes en esta importantísima ocasión, en representación de Portugal, dentro de esta distinguida delegación de la Unión Europea, formada por Emma Martínez, Raquel Fernández, Pablo Soler y yo, Amanda Espinosa, provenientes del centro La Devesa School de Elche. Nos encontramos reunidos en un momento crucial para el futuro de nuestro continente y las decisiones que se tomen aquí no solo influirán en el beneficio de nuestros respectivos países, sino también en la estabilidad y el progreso de toda la región. Hoy más que nunca está claro que los desafíos a los que nos enfrentamos requieren una respuesta conjunta. Temas como la migración, la industria, la cultura o el arte, o los medios de comunicación, son solo algunos de los temas que de alguna forma u otra nos impactan a todos los Estados miembros. Es en este contexto en que la cooperación y el compromiso mutuo deben ser los pilares sobre los que construir nuestras decisiones. La fuerza de la Unión Europea radica precisamente en su capacidad para encontrar puntos en común entre las diversas naciones que la componen. Si bien cada uno de nuestros países tiene necesidades y realidades particulares, es en la unidad donde reside nuestra verdadera fortaleza. No podemos permitirnos caer en la fragmentación ni en soluciones unilaterales. La única vía para avanzar con éxito es la cooperación basada en el entendimiento mutuo y el respeto a los principios que nos unen. Por ello, les invitamos a abordar los debates de las comisiones con la convicción de que solo trabajando juntos podremos alcanzar acuerdos que no solo beneficien a cada uno de nuestros países, sino también refuercen el bienestar de los ciudadanos europeos. Debemos recordar que como miembros de la misma Unión, nuestras decisiones deben reflejar un compromiso con la solidaridad, la justicia y el progreso común. Confiamos en que a lo largo de nuestras deliberaciones seremos capaces de encontrar soluciones equilibradas y efectivas, que no solo respondan a los intereses nacionales, sino que fortalezcan la cohesión de la Unión Europea y garanticen su relevancia en el escenario global. Agradecemos profundamente la oportunidad de participar en esta delegación y esperamos que juntos podamos avanzar hacia un futuro más unido y próspero para todos. Muchas gracias, Presidente, por el turno de palabra. Amanda Espinosa, de la Delegación de Portugal. Grecia. Buenos días. Mi nombre es Pedro Rafael Arjona Martínez y hablo en nombre de mis compañeros de equipo y del Colegio Camarera Canet. En primer lugar, queremos agradecer esta oportunidad de formar parte de un evento tan significativo que no solo fomenta el diálogo y el compromiso, sino que da voz a los jóvenes para contribuir al futuro de Europa. Gracias también a la organización por hacer posible esta experiencia, especialmente en tiempos complejos para Valencia como son los actuales. Estamos aquí porque queremos firmemente el proyecto común europeo y en su capacidad para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. La pandemia de la COVID-19 y fenómenos como la DANA nos han demostrado cómo la Unión Europea, su unidad y solidaridad puede ser clave para resolver dificultades y construir un futuro más resiliente. Y es que, como dijo Ursula von der Leyen, Europa debe ser el motor de la esperanza en tiempos difíciles. Durante este fin de semana
nuestra misión es aportar soluciones que sean el reflejo de una Europa moderna, sostenible y plural. Cada una de nuestras propuestas ha sido cuidadosamente premeditada y estamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros para generar soluciones que respeten las preocupaciones y aspiraciones de nuestra generación. En este fin de semana único daremos lo mejor de nosotros. Por supuesto, venimos a defender nuestras ideas, pero también venimos con el objetivo de escuchar y aprender, ver problemas desde nuevas perspectivas y, por supuesto, conocer a gente nueva, abriendo también nuestra mente. Los temas que abordaremos son fundamentales para el futuro de nuestra sociedad. En primer lugar, la inmigración, un fenómeno que debemos gestionar desde la solidaridad y la integración. En segundo lugar, la conservación del arte, porque nuestras raíces culturales son el alma de Europa. En tercer lugar, la producción de energía en Europa, clave para avanzar hacia un modelo más sostenible e independiente. Y por último, la protección de datos y la libertad de expresión, que defienden los derechos y valores que tanto nos unen. Creemos que cada uno de estos temas requiere una respuesta que combine innovación, respeto y unidad. Como jóvenes, tenemos una perspectiva única que queremos aportar al diálogo, siempre con la esperanza de contribuir a una Europa más fuerte y cohesionada. Para finalizar, queremos agradecer a todos ustedes el tiempo que nos dedican y reiterar nuestro compromiso con esta experiencia. Estamos aquí para aprender, aportar y no decepcionar. Confiamos en que juntos podemos avanzar hacia una Unión Europea más inclusiva y preparada para afrontar los desafíos del futuro. Siempre con la unión en la diversidad como guía. Muchas gracias. Rumanía. Buenos días, delegadas, delegados, presidencia y miembros de la organización del modelo de Parlamento Europeo. En primer lugar, quería expresar que es un placer para mí poder representar al IES Peregoí de la mano de mis compañeros y compañeras, los cuales han hecho un trabajo magnífico estas últimas semanas. Me gustaría también agradecer el apoyo y la organización que hemos recibido por parte de nuestro centro. Por otro lado, también me gustaría mostrar el agradecimiento a todos nosotros, a los jóvenes que nos encontramos aquí, jóvenes inquietos, curiosos y activos. En un momento donde Europa afronta grandes retos en todos los niveles, somos una generación dispuesta a luchar por nuestro futuro y por el de nuestro continente. Como bien sabemos, los humanos estamos intrínsecamente ligados a la evolución, a los cambios, a las adaptaciones y a las mejoras. Es por ello que también agradezco a la organización por la creación de proyectos como este que impulsan la innovación y las voces de los más jóvenes. Como humanos resilientes que somos, hemos conseguido superar grandes retos y nos hemos enfrentado también a ciertas dificultades imprevistas, como fue la Dana el pasado 29 de octubre. Esta tragedia ha azotado casas, trabajos, familias y ha dejado una huella de dolor en nuestro corazón. Sin embargo, también ha sacado a relucir la fuerza de unidad que tenemos, la solidaridad y nuestra capacidad de renacer. Tal y como se demostró en esta adversidad, somos unos seres perseverantes con gran capacidad de trabajar unidos. La cooperación que nos llevó a afrontar esta adversidad de una mejor manera es la clave para nuestro éxito. Hoy, más que nunca, es esencial que trabajemos juntos, sin importar nuestros orígenes, gustos o puntos de vista, puesto que, como afirmaba Tara Brach, el éxito de nuestra evolución ha dependido más de nuestra cooperación que de nuestra competencia. Por un momento, permítame llevar este discurso a mi terreno, el cual es la ciencia. Me gustaría expresar una pequeña frase que es «La unión hace la ciencia». Esta frase hace referencia a que todos los grandes inventos, hallazgos y descubrimientos no fueron creados por una sola persona que trabajaba individualmente y aislada del resto, sino que fueron conseguidos gracias a un grupo de personas que trabajaban unidas, con determinación y de manera cooperativa. Y tal como afirmo que la unión hace la ciencia, la unión también hace las leyes, la justicia, el arte y la evolución. Es por ello que insto a todos los presentes a no olvidar que la clave del éxito radica en trabajar como una sola comunidad, aprovechando nuestra innovación, nuestra diversidad y nuestra solidaridad. Así que sigamos fomentando el progreso, el trabajo en equipo y el respeto mutuo, porque así conseguiremos alcanzar nuestros objetivos y tener una Europa más justa y unida. Muchas gracias a todos. Bulgaria. Buenos días, delegaciones, presidencia, damas y caballeros.
Mi nombre es Valentino Bogani y tengo el honor de estar hoy aquí presente delante de todos ustedes representando a la delegación del Mascamarena. Sinceramente, al igual que han hecho varios de ustedes, podría comenzar directamente por las propuestas. Sin embargo, me temo que en mi caso no será así. Así que les pido por favor que escuchen atentamente. El cuerpo político, al igual que el cuerpo humano, comienza a morir desde el momento en el que nace y lleva en sí mismo las causas de su destrucción. Esta frase, escrita por el filósofo Rousseau, muestra a la perfección el declive de la organización y la necesidad de establecer y refortalecer los cimientos de una organización que ve cómo va perdiendo poder político internacional, dificultando así el hecho de que podamos gozar de un futuro próspero y equitativo para todos nosotros. La fragilidad de los proyectos políticos impulsados por la Unión Europea ha marcado el inicio del fin para la institución. Hoy en día se podría remarcar su ineficacia, su poca transparencia, las presentes desigualdades entre los Estados miembros a la hora de tomar decisiones y, cómo no, su visible perplejidad ante un cúmulo de situaciones a las que simplemente no es capaz de reaccionar. Una de las causas es Estados Unidos. En la actualidad, el capitalismo neoliberal es la sombra que se esconde tras toda decisión política, tras toda guerra, tras cualquier tipo de desigualdad y, en definitiva, tras toda gota de sangre derramada. Si se fijan, ya no nos preguntamos cómo se podría ayudar, sino cuánto cuesta ayudar. El dinero ha establecido fronteras. Que la dependencia económica y militar de Estados Unidos no nos aleje de lo que somos, humanos. Ayudemos a los inmigrantes mediante la integración social. Ayudemos al continente africano y a Oriente Medio a desarrollarse, sin olvidar que fuimos nosotros quienes lo desequilibraron. Moldeemos planes de transición energética, pese a que no generen unos ingresos. Fomentemos la libertad de expresión, la libertad cultural, la libertad de prensa, pero actuemos ya. De todas formas, ¿quién sabe? Todos aquí presentes formamos parte de una sociedad marcada por la procrastinación, pensando siempre en posibilidades, ideas y proyectos a futuro, arraigados a un tiempo establecido, una barrera. Sin embargo, siento decir que no somos como gran parte de la población. Tanto mi equipo como yo no piensan en el hoy, piensan en el ahora. Pero se han planteado o replanteado el porqué. El ahora es el único momento en el que somos capaces, o mejor dicho, dueños de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras acciones o incluso decisiones. El ahora es el único momento en el que somos capaces de controlar el destino que nos abarca. No cumplamos nuestros objetivos en 2030, ni en el siguiente año, y me atrevería a decir que ni mañana ni hoy. Hagámoslo juntos y ahora. Este es nuestro momento. Muchas gracias y abran los ojos. Cooperemos juntos. Dinamarca. Buenos días, Presidencia y delegaciones. Somos la delegación de Dinamarca y nos dirigimos a ustedes para hablar sobre las expectativas que tenemos y los objetivos que queremos alcanzar respecto al modelo del Parlamento Europeo. Uno de los principales objetivos que queremos alcanzar es aumentar el conocimiento sobre las funciones, comisiones, órganos y funcionamiento en general de la Unión Europea, para poder comprender sus mecanismos, pero sobre todo, cómo se solucionan o cómo se plantean estos diversos conflictos que surgen en el día a día. Mediante este objetivo podremos lograr un mejor desarrollo de los problemas que se nos plantean a nosotros mismos para este programa. También buscamos el poder debatir con otros jóvenes sobre estos temas que hemos estado trabajando y estudiando durante todos estos meses y así poder comparar los diferentes puntos de vista, como conocer a jóvenes con el mismo entusiasmo de conocer más sobre Europa, sobre sus países y comisiones, y en debatir sobre las diferentes comisiones que, como he dicho, hemos estado trabajando para poder obtener el mejor de los resultados. Como acabo de mencionar, en los anteriores meses hemos estado trabajando para lograr comprender y conocer los diferentes asuntos de la actualidad de la Unión Europea, como lo son los asuntos energéticos,
de Cultura, Educación, Asuntos Exteriores y Asuntos Interiores. Nos hemos estado formando en estos temas basándonos en problemas de la actualidad, hablando e investigando sobre ellos, en cómo afectan a Europa y en cómo tratarlos en un futuro para resolverlos del mejor modo posible. Como visión de futuro de la Unión Europea, buscamos lo que todo ciudadano corriente quiere: una Europa segura, una Europa social, la cual luche por el desempleo, la discriminación y la pobreza, y por supuesto una Europa sostenible, la cual promueva desarrollos y planes sostenibles para el medio ambiente. Gracias. Y por último, Bélgica. Buenos días, estimada presidencia, organizadores, delegaciones y profesorado. Soy Javier de la Mata, portavoz de la delegación de Bélgica, representada por el Colegio Agareñedo International School de Castellón. Es un honor para nosotros estar aquí hoy, debido a que es el primer año que participamos en este evento. Este evento representa un compromiso compartido con la construcción de un futuro mejor a través del diálogo y de la cooperación. Nos reunimos aquí con la finalidad de abordar desafíos globales y proponer soluciones, pero sobre todo de aprender juntos. Más allá de las resoluciones, este es un espacio para desarrollar habilidades de liderazgo y fomentar un entendimiento mutuo a través de la posición de distintas perspectivas. El diálogo es la base de este modelo y de cualquier sociedad democrática. Escuchar, debatir y respetar las ideas de otros son herramientas muy poderosas para superar diferencias y así poder encontrar puntos en común. Además, este evento es una oportunidad para demostrar que, a pesar de nuestras diferencias culturales, ideológicas o personales, juntos podemos alcanzar acuerdos sólidos y creativos. La diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza que enriquece las soluciones que proponemos. En este modelo, las delegaciones tienen la responsabilidad y el privilegio de reflexionar sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad, representando no solo a sus países, sino también a los valores europeos, basados en la unidad, la solidaridad y el respeto. Cada palabra y decisión que tomen aquí puede inspirar a un cambio para un futuro mejor. Desde la delegación de Bélgica les invitamos a cooperar con entusiasmo y dedicación. Juntos podemos demostrar que la colaboración es el camino hacia un futuro más unido y justo. Finalmente, agradecer a todos los que están aquí presentes para participar en este evento y a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias. Delegadas, delegados, hoy damos inicio a una experiencia que no solo es un desafío, sino también una oportunidad única para crecer y dejar una huella en el mundo que nos rodea. Están a punto de vivir 3 intensas jornadas de trabajo que les aseguro cambiarán su forma de ver el mundo. Me gustaría que reflexionen sobre lo que les ha traído aquí. No ha sido solo las palabras de sus profesores, la curiosidad o la oportunidad de representar a sus centros. Tal vez haya sido algo más profundo. Esa chispa de querer ser parte del cambio, de alzar su voz y escuchar la de los demás. A menudo nos dicen que somos los jóvenes quienes tenemos el poder de cambiar el futuro. Ahora, como delegados, tienen la posibilidad de ejercer ese poder en primera persona. Durante estos días abordarán temas fundamentales tanto para la Unión Europea como el mundo actual, tales como la autonomía energética, retos de cultura y arte, acuerdos de migración y medios de comunicación libres y plurales. Tendrán la oportunidad de explorar nuevas perspectivas y de compartir momentos con personas que piensan de forma totalmente diferente, que ven el mundo desde ángulos que quizás nunca imaginaron. Ahí radica la verdadera magia de este modelo. Sin embargo, el MEP es mucho más que este mero debate. Es una experiencia de crecimiento personal y profesional, una oportunidad para desarrollar habilidades de oratoria y de reflexión crítica que les servirá para enriquecerse con el conocimiento de los demás. Aunque, y lo que personalmente siento más especial, es el virus MEP. Un sentimiento que les impregnará de ganas incesantes de querer volver a vivir esta experiencia que están a punto de presenciar. Disfruten de cada segundo, porque el lunes van a entender estas palabras. Por esto y por otras muchas cosas que van a ir descubriendo, les invito a sumergirse por completo en esta experiencia. Disfruten de cada momento, déjense llevar, enfrenten los retos y aprovechen los aprendizajes. Valoren las conexiones y las risas, porque estas serán las historias
Recordarán dentro de unos años, cuando miren atrás y se den cuenta de cómo este momento les ayuda a descubrir quiénes son y quiénes quieren ser. Hace unos años yo también estaba ahí sentada, llena de incertidumbre y quizás un poquito de miedo, pero hoy puedo asegurarles que esta experiencia dejó una huella imborrable en mí y espero que en ustedes la guarden con ese mismo cariño. Dicho todo esto, doy por inaugurada la 8ª sesión autonómica de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Muchas gracias y suerte. Vamos a hacer ahora una foto de familia todos juntos, así que nos ponemos aquí, ¿no?